versículos 36 al 46. Mateo capítulo 26, 36 al 46. Nuestro hermano Desi leerá en inglés y luego seguimos en español. Reading from the Gospel of St. Matthew, chapter 26, verses 36 through 46. Please stand. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. Mateo 26, desde el versículo 36, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos para un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿Todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y te pedimos que nos bendigas, que bendigas la predicación de tu palabra y también el oír tu palabra, Señor, tanto los que están aquí como aquellos que puedan oír a través del internet. Gracias por tus bendiciones y que todo sea siempre para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. Bueno, después de un par de semanas de pausa por la pandemia, por algunos enfermos y afligidos dentro de la congregación, hoy vamos a continuar con nuestra serie Orando Bíblicamente. Orando Bíblicamente. Y hoy vamos a seguir con lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y las últimas veces hemos dicho que el Padre Nuestro nos fue dado no para que lo repitamos sin sentido.
no para que lo repitamos sin pensarlo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Si se acuerdan, nuestro Señor nos dice antes del Padre Nuestro, en Mateo 6, dicen, no uses repeticiones sin sentido. No uses repeticiones sin sentido, sino que tenemos que hablar, tenemos que orar pensando nuestras palabras y orando con la mente y con el corazón. ¿Verdad? Allí, si quieren abren sus Biblias en Mateo 6, ya que vamos a concentrar la mayoría de nuestro tiempo en ese texto. Vimos que en Mateo 6, en el versículo 9, nuestro Señor nos dice y nos ordena: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí tenemos las primeras tres peticiones del Padre Nuestro. Las primeras tres peticiones del Padre Nuestro. Y vemos que estas tres peticiones están orientadas hacia la gloria de Dios. Las primeras tres peticiones están orientadas hacia la gloria de Dios. Eso quiere decir que la gloria de Dios debe ser la prioridad en la oración. La gloria de Dios debe ser la prioridad en la oración. La prioridad cuando oramos no son mis problemas. La prioridad en la oración no es lo que está pasando en mi vida. La prioridad en la oración no es cambiar la voluntad de Dios. La prioridad de la oración no es cambiar mis circunstancias aun cuando me duelan y aun cuando estoy sufriendo por ellas. ¿Verdad? No debemos llegar a orar de manera rápida y de manera, que apresurada, diciendo: Dios, tengo un problema y necesito que lo soluciones por mí. No. Dios es un Dios alto y es un Dios sublime. Él es el creador de todas las cosas. Él es el eterno y el increado. Y nosotros somos sus criaturas caídas y pecadoras y salvadas por su gracia y su misericordia, que dependemos de Él en cada instante de nuestras vidas. De modo que debemos de dirigirnos a Él, primeramente a través de su gloria, manifestando su gloria, buscando como la máxima prioridad, ¿qué? Su gloria. El tipo de oración que no le da la gloria a Dios no es una oración bíblica. No es una oración bíblica. Por eso, nuestro Señor nos enseña que lo primero que debemos hacer antes de nuestras peticiones, antes de buscar aquello que nos duela, es buscar su gloria. Buscar su gloria. La oración está diseñada para extender la gloria de Dios en primer lugar. La oración está diseñada para extender la gloria de Dios en primer lugar. Claro que Dios permite que llevemos nuestras peticiones, y sí lo debemos hacer. Debemos llevar nuestras peticiones ante Él, pero esa no es la prioridad. Eso no es lo primero. Si hacemos eso, entonces estamos invirtiendo el orden que nos da nuestro Señor en el Padre Nuestro. El propósito de la oración es su gloria. Estamos aquí para servir y buscar su gloria en primer lugar, y segundo, poner mis peticiones ante Él. Por eso, la primera petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Padre, busco tu alabanza y busco tu gloria para que sea conocida en toda la tierra. Luego tenemos la segunda petición: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuántas veces oramos para que su reino se extienda en este mundo? Dios, espero con ansias el regreso de mi Señor Jesucristo y oro para que llegue ese día. Y oro, Padre, para que extiendas tu reino a través de la proclamación del Evangelio y que las almas que están en tinieblas y que están perdidas
puedan ser salvas. Eso es lo que quiero, Señor. Eso es lo que quiero, Padre. Que tu reino, que tu gloria se extienda sobre toda la tierra. ¿Y por qué debe ser así? ¿Por qué es así? Porque Dios es más importante que nosotros. Porque Dios es más importante que mis problemas. Porque su reino y su gloria es más importante que mis problemas. Su gloria y su reino es más importante que cualquier petición que yo pueda tener ante Él. Lo que quiere Dios es más importante que lo que yo quiero. Él es más importante que cada uno de nosotros. Y por eso su gloria y su voluntad es más importante por encima de la mía. Dios no existe simplemente para promover nuestros propósitos en la tierra. Dios no existe para cumplir nuestras peticiones en la tierra. Dios no existe solamente para solucionar todos nuestros problemas en la tierra. Si es apropiado que oremos por ello, si es apropiado que llevemos nuestras peticiones ante Él, pero el interés de Dios, la gloria de Dios, trasciende nuestros problemas. La gloria de Dios es mayor que nuestras ambiciones en la tierra. Ahora, nuestro texto esta mañana nos ayudará a ver esto de dos maneras simples. De dos maneras simples. En el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Verdad? Cuando vamos a orar decimos, Dios, reconozco que en el cielo, alrededor de tu trono, donde están tus ángeles, donde están tus querubines, donde están tus serafines, ellos que dicen y que claman, santo, 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 y que están listos para llevar tu voluntad sin demora, sin llevar tus órdenes sin demora, Padre, en ese mismo espíritu yo deseo que como tu voluntad se hace en el cielo, sin demora, igual se haga en la tierra. Igual se haga en la tierra. Yo deseo que eso suceda, Padre. ¿Oramos de esa manera? ¿Oramos de esa manera? Ese es el espíritu de esta petición. Esta oración busca reflejar la actitud que se encuentra en el cielo y traerla aquí a la tierra. Los ángeles, los serafines, los querubines, ellos obedecen a Dios sin demora y sin ningún problema. Y nuestra petición debe ser que su voluntad también se cumpla aquí en la tierra, ¿verdad? El propósito de la oración no es que cambies la voluntad de Dios. El propósito de orar no es cambiar la voluntad de Dios o que Él haga lo que yo quiera. El propósito de la oración es que te sometas a la voluntad de Dios. Es que te sometas a la voluntad de Dios. Porque su voluntad es perfecta, es buena, es aceptable, es amorosa. Él sabe mejor que nosotros lo que tenemos que pasar en este mundo. Él sabe mejor que nosotros lo que debemos de sufrir y pasar para nuestra santificación. Él es un ser increado, infinito, ilimitado, y nosotros somos sus criaturas finitas, limitadas, y nuestras mentes están distorsionadas por el pecado. Y le estamos orando a un Dios que es infinito, eterno, y que es superior en sabiduría, que es omnisciente, que sabe las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras, y que es completamente omnipotente para llevar a cabo su voluntad. Él es mucho más grande que nosotros. Él sabe más que nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el propósito de cuando oramos es instruir a Dios con nuestros problemas? No, Él lo sabe todo. Cada uno de los hechos. Sería algo tonto y algo necio el querer que Él cumpla mi voluntad por encima de la suya. Eso no tendría ningún sentido.
sería una tontería dictar a Dios de cómo Él debe de gobernar este mundo, de cómo Él debe llevar este mundo. Sería una tontería. ¿Sí? Otra vez, damos nuestras peticiones a Dios, llevamos nuestras cargas a Dios, sí, las llevamos, pero por debajo de eso nos sometemos a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Oras y miras al futuro, pero no para cambiar la voluntad de Dios, sino para someterte a ella, para que te dé la fuerza y la gracia y la misericordia para cumplir su voluntad. Y hay un par de aspectos, hay dos aspectos que les quiero resaltar en cuanto a esto. Esto es solamente la introducción. Ahora viene el sermón. La voluntad de Dios tiene dos dimensiones. La voluntad de Dios tiene dos aspectos que debemos de conocer. Dios tiene lo que nosotros podríamos llamar como la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios. Sus decretos. Su voluntad de sus decretos. Y Dios también tiene su voluntad moral. Su voluntad revelada. Y estas dos son distintas. La voluntad secreta de Dios se refiere a su decreto hecho antes del principio de los tiempos, por el cual Él determinó todo lo que sucedería en el universo. Esos son sus decretos. Él, antes de crear al mundo, Él decretó todo lo que iba a pasar. En Efesios 1:11 tenemos esto. Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia y habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios, Él tenía un plan para la creación antes del tiempo y ahora en el tiempo Él está llevando a cabo ese plan. La voluntad secreta de Dios se refiere a su decreto por el cual Él determina todo lo que va a suceder en el universo. ¿Verdad? Por eso decimos que Él es soberano. Soberano. ¿Verdad? Nuestro Señor nos dice que no se cae ni un pajarillo al suelo sin su permiso. Todo Él lo decreta, hasta los cabellos de nuestra cabeza. Todo. Y nosotros no estamos al tanto de todo eso. Nosotros no conocemos su voluntad decretada. Por eso se llama su voluntad secreta. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Ven allí la distinción? Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Hay un aspecto de su voluntad que Él sí nos ha revelado, que encontramos en su palabra, que encontramos en su ley moral, y hay otro aspecto en su voluntad que no nos ha revelado, en sus decretos. Por ejemplo, su voluntad moral, su voluntad revelada, tenemos los 10 mandamientos. Él nos revela cuál es su voluntad moral, de cómo el hombre debe andar, de cómo el hombre debe de caminar, de cómo el hombre debe de pensar y hablar en este mundo a través de su ley moral, que incluye los 10 mandamientos. Él nos dijo, amarás al Señor tu Dios y solo a Él vas a adorar. Esa es su voluntad revelada. No cometerás adulterio, no codiciarás. Eso es parte de su voluntad moral. Cuando abres la Biblia, cuando lees la Biblia, cuando la estudias, encuentras cuál es la voluntad ordenada de Dios para tu vida. ¿Ves? Allí está cómo serán los hombres, cómo van a pensar, cómo van a actuar y cómo van a hablar.
Así que tenemos dos aspectos de la voluntad de Dios. Y esa distinción nos ayuda a ver el significado de este versículo que estamos estudiando esta mañana. Hágase tu voluntad. ¿Qué nos está enseñando Jesús cuando nos ordena a orar de esa manera? Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es el espíritu de esto? ¿Qué estamos diciendo cuando oramos de esta manera? Bueno, vamos a ver dos puntos hoy, basados en la distinción de la voluntad de Dios que les acabo de explicar. Dos puntos el día de hoy. El primer punto de esta mañana es confía en la voluntad secreta de Dios. Confía en la voluntad secreta de Dios. ¿Verdad? Todos sabemos, todos los que estamos aquí sabemos lo que es tener problemas, ¿o no? ¿Quién se imaginó esta pandemia? Nadie. Pero eso estaba dentro de la voluntad secreta de Dios. A Dios no le agarró por sorpresa la pandemia. Él la decretó. Así que cosas repentinas, cosas inesperadas llegan a nuestra vida. ¿Verdad? La vida cambia, hay puertas que se cierran, hay planes que se desechan, tal vez perdemos a un ser querido, o a lo mejor se produzca un revés financiero en nuestras vidas, que cambia todo lo que hemos planeado. Algunos, ¿qué hacen cuando esto pasa? Algunos entran en pánico, algunos se asustan, otros se quejan y murmuran. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Qué he hecho yo? Yo he tratado de ser una buena persona y ahora mira lo que me está pasando. Bueno, que esta oración dice, hágase tu voluntad, es que nos ayuda a ver esto desde una perspectiva bíblica. Nos ayuda a ver todas estas cosas desde una perspectiva divina. Hágase tu voluntad, incluye su voluntad secreta. Aquellas cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros que a veces no entendemos, que a veces no sabemos por qué pasan. Padre, hágase tu voluntad. Confío en ti, Señor, incluso cuando todo mi mundo se desmorona a mi alrededor. Esa es la idea. Confías en la voluntad secreta de Dios. Confías en su providencia. Porque otra vez nada lo agarra por sorpresa. Nada. Otra vez Efesios 1:11. Todas las cosas de acuerdo con el consejo de su voluntad. Todo está de acuerdo a su voluntad. En cada una de las dificultades de la vida, todos debemos de reconocer esta premisa fundamental. Dios está haciendo su voluntad en todo lo que sucede en mi vida. Nada se sale de su voluntad. Y si conoces a Dios por la fe en el Señor Jesucristo, más aún. Él tiene tu vida en sus manos. Aunque no entiendas, aunque estemos confundidos y aunque duela y cuando suframos, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, no debemos de evaluar las cosas solamente por lo que vemos. Hay un Dios que es sabio, hay un Dios que es soberano, y ese Dios está resolviendo cada una de las cosas. Y esa solución a veces va a traer muchas tristezas y dolor a mi vida. Pero Dios está orquestando la historia humana para su plan al fin de los tiempos. Dios está obrando en cada detalle de tu vida, si eres cristiano, para producir un resultado final. Para conformarte a la imagen de Jesucristo. Para que seas presentado ante Dios sin mancha. Y eso lo hace según su voluntad secreta. Eso lo hace según su voluntad secreta. Pero piénsalo de esta manera.
Si nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él caminó por un camino de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Cristo sabía lo que era la crueldad y la terquedad de los hombres. Si Dios hizo eso con su propio Hijo, ¿por qué lo haría diferente con nosotros? Reconocemos que a veces la voluntad de Dios incluye dificultades para nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos a ellas? ¿Qué pensamos sobre ellas? Ese es el punto. Es más importante cómo respondes a tus dificultades, a cuáles son esas dificultades. Y todos conocemos Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Aquellos que aman a Dios. Y lo que creamos y lo que sepamos de la voluntad y de la soberanía de Dios afecta todo en la vida, afecta en la manera en que respondemos a la vida. Así que cuando te acerques a Dios en oración, recuerda que tu vida opera en un horario divino, que tu vida opera según su providencia y según sus propósitos. Tu vida no son circunstancias al azar. La vida no es al azar en el universo de Dios. Hay un propósito y hay un tiempo para cada una de las cosas. Y Dios lo está llevando a cabo sin falta, sin falta. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, entonces incluye ese aspecto de la voluntad de Dios, de la voluntad secreta de Dios que no sabemos, pero oramos para que se cumpla porque buscamos su voluntad. Pero hay también un segundo aspecto. Hay un segundo aspecto. Hemos dicho que esta petición de hágase tu voluntad nos enseña a confiar en la voluntad secreta de Dios, pero también nos enseña a someternos a la voluntad moral de Dios. También nos enseña a someternos a la voluntad moral de Dios. Como dije antes, la voluntad moral de Dios se refiere, por ejemplo, a sus 10 mandamientos. Esos mandamientos bíblicos por los cuales debemos vivir y debemos actuar correctamente ante Él. Que nos dice, haz esto, no hagas aquello. Haz esto, no hagas aquello. Esa es su voluntad moral de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad moral de Dios, algo diferente sucede de lo que acabamos de decir, de su voluntad secreta. Porque tú y yo, o los hombres, no pueden violar la voluntad secreta de Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos violar la voluntad revelada de Dios? ¿Sí? Podemos violar la voluntad revelada de Dios. Y lo hacemos todos los días. Vivimos en un mundo donde la voluntad moral de Dios es violada con alegría y con orgullo. Una y otra vez los hombres violan la voluntad revelada y moral de Dios. Los hombres están en rebelión en contra de su revelación, ¿verdad? Romanos 1:21 nos dice eso. Los hombres violan la voluntad moral de Dios todo el tiempo. Pecan contra sus mandamientos y los violan. Matan, mienten, no honran a sus padres, adoran a otros dioses, codician, envidian. Así que la pregunta es, ¿significa eso que no se está haciendo su voluntad en la tierra? ¿Significa eso entonces que no se está haciendo su voluntad en la tierra? ¿Acaso eso frustra el propósito final de Dios? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Y esto es lo que debemos de entender. Que incluso cuando los hombres violan su voluntad moral, incluso cuando los hombres pecan contra Dios, Dios sigue llevando a cabo su voluntad secreta y cumpliéndola sin falta y sin retraso.
Aun cuando los hombres pequen y se rebelen en contra de la voluntad moral de Dios, su voluntad secreta se sigue cumpliendo sin falta y sin retraso. Y quiero mostrarles un par de versículos para que entiendan este punto, porque a lo mejor es un poco confuso. Todos se acuerdan de Génesis 50, de la historia de José, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de José? José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, porque estaban celosos de él, porque él tenía, según ellos, el favor de su padre, de Jacob. Lo vendieron como esclavo, los egipcios se lo llevaron, y luego el hambre golpea la tierra y los hermanos de José están sufriendo. Y mientras tanto, José ha sido elevado a la segunda posición más alta en el reino de Egipto. Llega el momento en que Dios los vuelve a juntar y hay una especie de reencuentro. ¿Se acuerdan? Sus hermanos pecaron contra Dios. Sus hermanos no cumplieron la voluntad revelada de Dios. No hay duda con eso. Ellos pecaron cuando hicieron cada una de esas cosas que hicieron. Desobedecieron la voluntad moral de Dios. Pero su voluntad secreta y sus decretos fueron cumplidos. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pecaron contra mí y lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, para que sucediera su voluntad secreta y se preservara la vida de mucha gente. José les dice, sé que estaban pecando en su corazón cuando hicieron todas estas cosas, actuaron mal y pecaron contra Dios, pero había un propósito mayor que Dios estaba obrando a través de sus acciones y su voluntad secreta nunca fue violada. Esa voluntad no fue frustrada a pesar de que pecaron en contra de Dios en su propio corazón. Y eso es asombroso. Si eso no te llena de gozo y de esperanza, wow. Que la maldad de los hombres, que el pecado de los hombres no pueden frustrar la voluntad de Dios. De manera similar tenemos en Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice Pedro, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y eso se refiere a su voluntad secreta y decretada. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro les dice, ustedes tenían al Hijo de Dios en sus manos y en su maldad ustedes lo mataron. Ustedes pecaron contra Dios, eso fue pecaminoso cuando hicieron todas estas cosas, pero este era parte del plan predeterminado de Dios. Increíble. La voluntad secreta de Dios se cumple a pesar de las violaciones a su voluntad moral y prevalece sobre el pecado de los hombres para lograr sus propósitos. Dios prevalece sobre los pecados de los hombres, su voluntad secreta, sus propósitos que Él mismo estableció antes del principio de los tiempos. Y así grande es nuestro Dios. Así grande es nuestro Dios. Él puede invalidar incluso los pecados de los hombres para cumplir sus propósitos sin Él ser la causa de que ellos pequen o sin participar en el pecado. Y esa es una especie de interacción entre su voluntad secreta y su voluntad moral.
Y así es como debemos de pensar cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad secreta, pero también tu voluntad moral, tu voluntad revelada. Hágase tu voluntad, Señor. Reconozco que tú has expresado tu voluntad en los mandamientos, en las escrituras. Y lo que tú has revelado, Señor, oro para que tu voluntad se haga tanto en mi vida como en el mundo. Y por eso me someto a ello, Padre. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, haz todo lo posible que yo cumpla tus mandamientos. Haz todo lo posible para que yo haga tus órdenes, para que yo, Padre, que obedezca tus mandamientos y no haga mi voluntad. Porque tu palabra, Señor, tiene autoridad y necesito conformarme a tu palabra. Esta es una oración que reconoce que Dios es más glorificado cuando las personas obedecen su voluntad que cuando la violan. Porque cuando lo obedecemos, lo estamos glorificando. Cuando le decimos, hágase tu voluntad, Señor, le estamos pidiendo que Él ejerza un poder para restringir el pecado en nuestras vidas. Y que lleve a otros a la salvación en el Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, lo impresionante de nuestro Señor Jesucristo es que Él oraba de esta manera. Por eso leímos Mateo 26. Él oraba de esta manera. Él no solamente nos muestra el patrón de cómo debemos orar, Él nos da un ejemplo de cómo debemos orar. Si se acuerdan allí otra vez en Mateo 26, en el versículo 36, dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Si tengo que sufrir, sufriré, sino como tú quieras, como tú quieras. Y no lo dijo solamente una vez, lo repitió una y lo repitió otra vez. Hágase tu voluntad, Señor. Siempre hágase tu voluntad. Y esta oración muchas veces tiene un gran costo. Porque como dije antes, su voluntad a veces incluye sufrimientos y dolores. Pero Él sabe lo que necesitamos en esta vida. Y su voluntad es siempre mucho mejor que la de nosotros. Así que cada vez que oremos, hermanos, que sea nuestra oración y que sea nuestro deseo siempre decirle, Señor, hágase tu voluntad. Se haga como tú quieras, no como yo. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por este texto que nos has dado el día de hoy. Y gracias, Padre, por tu bondad, por tu soberanía y por tu misericordia. Que esta oración, Padre, que esté siempre presente, Padre Santo, en nuestro corazón. Hágase tu voluntad. Siempre tu voluntad, Señor. Tu voluntad perfecta, tu voluntad hermosa
y tu voluntad, Señor, que es aceptable. Ayúdanos, Padre, a siempre someternos a tu voluntad en todo lo que hagamos, ya que tu voluntad es para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.